Muy buenas tardes, queridos hermanos. Amén. Le doy la bienvenida de encontrarnos un día más en casa de Dios. Es una semana en la presencia de nuestro Dios. Y le damos las gracias a nuestro Dios por haberse llevado a nuestro hermano Marcelo. Y le encomendamos sus hijos a nuestro Señor Jesucristo para que Él los guíe por el camino angosto y los lleve por buena ley. Bueno, mi hermano Manuel trae la palabra que vamos a pasar a ella. Amén. Buenas tardes, hermano. Amén. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Amén. Que la paz del Señor more en cada corazón, en sus vidas. Amén, Señor Jesús. Que el amor de Dios esté con nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo del Señor se manifieste en esta tarde en medio nuestro. Amén, Señor. Su palabra dice que donde dos o tres se reúnan, Él estaría en medio nuestro. Amén. Es que Amén. habemos más que dos o tres. Así es. Gracias al Señor por este momento que nos da, un momento cierto en que vamos a bendecir su nombre, en que vamos a agradecer lo mucho que Él nos ha dado. Vamos a agradecer la vida, la salud, porque de repente tenemos por costumbre, cierto, darle gracias por lo más relevante, pero nos olvidamos que todo viene de parte del Señor. Amén. La vida, la salud, la energía es un regalo del Señor todos los días. El que podamos abrir los ojos, el que tengamos energía, es porque Dios lo permite. Amén. Así que tenemos este momento que lo vamos a dedicar solamente al Señor. Gloria a ¿Este Dios. lo sabía, te parece? ¿O no? ¿Estaba aquí? Gracias al Señor. Amén. Los veo a ustedes, como dice el hermano, poner buenos mozos, me recuerda dos cosas. Que grato es la iglesia con gente adentro que vamos a reunir así en presencial. Me recuerda dos cosas al verlos a ustedes. Me recuerda, cierto, a Moisés cuando bajó del monte Sinaí, cuando Dios le entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. Ahí tuvo un encuentro del Señor directamente con Moisés. La Biblia no especifica cómo fue, si Moisés vio cuando Dios hacía las tablas o solamente vio cómo se iban tallando las piedras. Pero hubo un encuentro ahí en ese monte entre Moisés y Dios, Jehová Dios, el Padre, cuando hizo las tablas de la ley. Dice que cuando baja ese cerro, ese monte va bajando, dice que a Moisés le resplandecía su rostro. Y yo los veo a ustedes resplandeciendo, porque el Señor está con ustedes. Amén. Y lo otro que me recuerda es de lo dicho por Abraham, cuando Jehová Dios decide terminar con Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Abraham habla con Dios, con Jehová Dios, y le dice, si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿él la perdonaría? Porque recuerde que en el Sodoma y Gomorra estaba Lot, que era el sobrino de Abraham. Entonces cuando Dios decide, ¿cierto?, destruir esa ciudad, Abraham interviene. Le dice, si hubiera 50 justos, ¿la perdonaría? Le dice, sí. Y si hubiera 45, llegó a 5. Y no habían 5. Y aquí hay más que 5. O sea, yo pienso que si hubiera estado este grupito, Sodoma y Gomorra no habría sido destruida. Gracias al Señor porque tuvo misericordia de nosotros y porque dedicamos este tiempo para agradecer, para honrar su nombre, para reconocer que Él es nuestro Dios, ese Dios bendito que nos llama un día a este Evangelio Santo, ese Dios que nos sustenta cada día, ese Dios que las veces que le hemos clamado, Él ha tenido un oído fino, ¿cierto?, para escuchar. Amén. Gracias al Señor. Amén, Señor. Hay una palabra muy hermosa para hoy día, espero que les guste a todos, una palabra muy conocida. Vamos a orar al Señor para que Él abra nuestro entendimiento, me use a mí como hijo suyo, y poder explicarlo. Vamos a orar. Incline su rostro y ore como usted tiene conveniente. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, te damos muchas gracias por este momento que tú nos das. Un momento, Padre, que hemos dejado hacer las cosas cotidianas. Hemos hecho un alto en nuestra vida, Señor, para dedicarle un tiempo a usted, para decirle que le amamos, Señor, que le necesitamos, entendiendo, Padre, que solo no somos nada. Por eso, Padre, le decimos a usted que somos dependientes de usted, Señor. Que nos ayude, Padre Santo, en esta tarde
a escuchar su palabra. Amén. En el caso mío, Señor, a explicarla, a poder hablarla, Señor, como usted tiene conveniente. Toque el corazón de mis hermanos, Señor, hermanas, para que puedan entenderla. Saca todo lo que nos corresponde, Santo Dios, y que tu Amén. Espíritu Santo more en cada corazón y que podamos, Señor, disfrutar tu palabra, que podamos entender este mensaje, bendito Señor. Padre, muchas gracias porque sabemos que tú has sido bueno con nosotros. Amén. Lo has bendecido, Señor. Has cuidado a nuestra familia, Padre Santo, has bendecido nuestro hogar, Gracias. los hijos, Señor, el alimento nunca ha faltado. Por eso, Padre, queremos decirte que te amamos y te necesitamos, Padre mío. Queremos rogarte hasta ahora que saques toda inmundicia y que nuestra mente esté despejada, Señor, solamente para tener oídos para usted. Amén. Únenos en un solo sentir, mi Señor, y que podamos todos proclamar tu nombre y estar atentos a tu palabra. Amén. Gracias, Padre, porque tú lo vas a hacer. Te lo pedimos, Señor, no siendo merecedores, pero por los méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y bendiga esta palabra también. Vamos a hablar de un milagro de Dios. Vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a hablar de un general muy importante que tenía una gran enfermedad. Vamos así a hacer una especie de introducción, un pequeño adelanto de lo que trata la palabra. Por lo general, a nadie le gustan, ¿cierto?, las malas noticias. Como el diagnóstico de una enfermedad grave, siempre nos gustan las cosas gratas, sin saber que una mala noticia puede ser una forma que Dios esté buscando para acercarnos a nosotros. Amén. Recordemos que Dios buscará siempre alguna forma para acercarse a nosotros. Así es. Aquí, cierto, nos daremos cuenta que el amor de Dios es para todos, no solo para el pueblo de Israel. Recordemos que Israel era el pueblo elegido por Dios. Amén. Pero Dios se expandió, ¿cierto? Y tuvo misericordia de todo el mundo. Veremos cómo Dios sana a un hombre, ¿cierto?, que no era del pueblo de Dios. Veremos cómo usa una muchacha como nexo para llegar a un gran general. Bueno, esta es una pincelada, un adelanto de lo que va a contener la palabra. Veremos a un general muy importante para su país, pero con una grave enfermedad. Buscando sanidad a este general, en el proceso por el cual pasó, no le gustó, porque se sintió rebajado. Pero se somete a este proceso y con buenos resultados. Ahora su Biblia en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, del verso 1 al 17. Es una palabra muy conocida, mis hermanos. Creo que usted la ha leído, se ha predicado muchas veces. Es la historia de Naamán, un general sirio, pero que fue sanado. Como decía al comienzo, no es un israelita, no pertenece al pueblo de Dios, pero Dios lo sanó. Y usa, como adelantábamos aquí, una muchacha, cierto, que era una israelita, que fue tomada, cierto, prisionera por un grupo de muchachos que le encantaba eso. Tomaban gente así joven que pueda trabajar, la tomaban como preso y lo vendían como esclavo. Entonces leemos en el nombre del Señor. Tiene como título Naamán, Eliseo y Naamán. Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, él llevando consigo 10 talentos de plata
y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por medio de ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, a una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra procederá a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová Dios. Ese es el desarrollo de la palabra, mis hermanos. Tal como yo les adelantaba, cierto, de que era un gran general, un gran hombre, y había por ahí una muchacha que fue tomada esclava. Una banda de jóvenes que se encargaba de tomar gente como esclavos y los vendía. Pasó con esta niña. Bueno, vamos al desarrollo de esto. Vamos a analizar versículo por versículo esta historia, que es muy interesante. El número 1, ¿cierto?, destaca la jerarquía de Naamán, ¿cierto? Un gran general con muchas medallas, ¿cierto? Muchos reconocimientos, brazo derecho del rey de Siria, quien le tenía un gran respeto por sus logros, y por sus logros había bendecido su país. Un tremendo general muy respetado, ¿cierto?, por su rey, que más adelante nos vamos a dar cuenta cuando la leímos. Cuando él tuvo problemas y habló con su rey, inmediatamente el rey puso a disposición su billetera, el dinero del rey y muchas cosas más. O sea, hay una gran estima y un gran deseo que Naamán se sane, porque tenía, ¿cuál es la palabra? Tenía lepra. La lepra era una enfermedad mortal. Eso agreguémosle que en ese tiempo no estaba como ahora, no había hospitales, no había medios, entonces era muy difícil sanar. Ahora decíamos al comienzo que de repente una mala noticia, una enfermedad puede ser, cierto, el comienzo, una forma para que Dios se acerque a nosotros. Y en este caso, cierto, este hombre logró cosas con su enfermedad, sufrió con su enfermedad, pero también logró cosas.
El versículo 2 dice, destaca la participación, ¿cierto?, de una muchacha israelita, que sin duda Dios la puso ahí para que dé a conocer al profeta Eliseo. Podemos ver que aún estando, ¿cierto?, como esclava, sentía amor por sus amos, cosa que era difícil. A esto habría que agregarle, ¿cierto?, que fue prisionera por una banda armada de muchachos armados que tomaban gente para venderla como esclavos. Bueno, Dios permite, ¿cierto?, que esta muchacha la conozca Naamán, la compra como esclava y la lleva a su casa. Y ahí, ¿cierto?, empieza el nexo, porque ella es muy ingenua, dice si el general dice, o sea, rogar a su señor. En ese tiempo los profetas eran mal mirados, estaban pasando por un muy mal momento los profetas. Y el general era muy importantísimo. Entonces, si pensamos que un general se humilla ante un profeta, era muy difícil. Pero ella ingenuamente lo dice, ¿cierto? El verso 3 dice, aquí podemos ver la ingenuidad de esta muchacha. Cuando se entera de la enfermedad de Naamán, que era en este caso su patrón, su jefe o su amo, ella dice, se recuerda que en su tierra, ¿cierto?, Israel, había un profeta que se llamaba Eliseo, y ella sabía que este varón lo podía sanar. Habla, ¿cierto?, con su patrona, y en forma muy ingenua le dice, si rogase mi señor, por el patrón, ¿cierto?, que era general, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Era bien difícil poder hacer eso para que se encuentren esas personas. Pero por un lado está el amor de esta muchacha, hacer saber lo que podía hacer Eliseo, y por otro lado, ¿cierto?, la enfermedad de este hombre. Y yo creo que con esta enfermedad, por muy orgullosos que seamos, ahí bajamos el orgullo y tenemos que aceptar cualquier cosa. El versículo 4, que usted lo puede comprobar ahí, dice, el general Naamán supo de esto por medio de su esposa. Seguramente conversaron porque la niña habló con la esposa de él y le propuso tal cosa. Supo por medio de la esposa y le puso atención, pero con una cuota de desconfianza. Pero creyó. Claro que él le dio, ¿cierto?, un protocolo distinto, ¿cierto?, a nivel de Estado. Que intervenga el rey de Siria y que haga los contactos, ¿cierto?, con el rey de Israel. Por lo visto, Naamán pensó que el que sanaba era el rey de Israel. El rey de Naamán envía cartas al rey de Israel. Como decía, ahí vemos que Naamán le cambia el protocolo. Debe ser hablar con su rey para que el rey hable con el rey de Israel. Y ahí el desconocimiento pensaba que el rey de Israel era el que sanaba. No sabía de Eliseo. Vamos a ver más adelante, ¿cierto?, cuando el rey de Israel recibe esas cartas y se molesta. Porque dice, ¿qué piensa este de mí que yo soy Dios para sanar? El versículo 5 dice, el rey de Siria apoya, dice, a su general con todo. Con todo. Prepara una caravana, una cantidad importante de oro y plata y una cantidad importante de ropa. Ese es el rey, ¿cierto?, de Naamán, que le pone todo a su disposición para que él viaje, ¿cierto?, a ver a este hombre que la niña ha dicho que sanaba. Y el verso 6, ¿cierto?, que usted lo puede comprar ahí, cuando el rey de Siria envía las cartas en las cuales rogaba que sanara a su siervo, sin saber que el rey no era el que sanaba. Y el 7, cuando el rey de Israel, ¿cierto?, leyó las cartas, dice la palabra, que rajó sus vestidos, lo que es sinónimo de molestia. Y dice, soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste me pida tal cosa. Y molesto dice que el rey de Siria está haciendo esto para enfadarlo. Todo esto pasa por desconocimiento, ¿cierto?, del rey de Siria. No sabía, el rey de Israel no sabía que en su tierra había un profeta.
pareciera que cuando la muchacha dijo, mi señor, pensaron que se refería al rey de Israel. Y por ahí parte la confusión, ¿no? Y el verso 8 dice, la molestia del rey de Israel llegó a oídos de Eliseo. Envió mensajeros al rey de Israel donde le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y verá que hay profeta en Israel. Y esto, ¿cierto?, calma el ambiente. Bueno, en esos tiempos el pueblo de Israel estaba pasando por un muy mal momento. Había cierto, los profetas los mataban, los asesinaban, que más adelante lo vamos a ver. Los profetas eran muy mal mirados, ¿cierto? Bueno, Eliseo vendría a ser el sucesor de Elías, pastor. El sucesor de Elías. Vendría a ser algo así como Josué, después de... Como Pablo y Timoteo. Claro, o como Moisés, ¿cierto? Y Josué. Algo así. Entonces estábamos leyendo el 8 lo leímos, ¿no? Sí. Ya. El 9. Aquí vemos, ¿cierto?, que Naamán viaja a Israel en busca del profeta Eliseo, que había sido anunciado por la muchacha. Podemos ver que Naamán llega a la casa de Eliseo con sus caballos, con su carro y su cargamento de oro y plata, ¿cierto? Más las 10 mudas de vestidos. Naamán se para fuera de la casa de Eliseo y espera por un buen rato. Me gustaría que aquí pensáramos un poco acerca de esta parte, porque recordemos la jerarquía de Naamán, lo que él era, y en el pecho le caían más medallas, ¿cierto? Un tremendo hombre, muy estimado por su rey, por el país. Recuerden que el rey, en cuanto supo, puso a su disposición bastante elementos, como cierto, bastante oro, bastante plata, mudas de vestido, ¿cierto? Y le dijo, anda y busca la sanidad. Imaginémonos, ¿cierto? Ahí nada más afuera de la casa de Eliseo, imagino una casa humilde. Yo creo que el general esperaba que saliera Eliseo a recibirlo, ¿no? A lo mejor una alfombra roja, ¿cierto? Una secretaria buena moza que lo haga pasar, una mesa de centro ahí, y conversar un poco mientras llegaba el profeta. A lo mejor algo para picar, hay unas papitas fritas, unos panecitos, a lo mejor un aperitivo. Me imagino que esperaba el general y que la secretaria a lo mejor lo hubiese subido un poco el ánimo y que hubiese dicho, mire, reconocemos su jerarquía, sabemos que es un gran general, reconocemos, ¿cierto? Sabemos de sus grandes logros. Y un diálogo más o menos así esperaba, yo creo, Naamán, y no fue así. Se para con toda su vestidura fuera de la casa de Eliseo y no sale nadie, ¿cierto? Y después de mucho rato, Eliseo manda una persona, que sí, viene informal porque el otro esperaba que saliera él por último y que le hablara. No fue así. Eliseo mandó una persona y le dice, mira, anda a tal parte, al río tanto y métete al agua 7 veces. Era muy distinto a lo que Naamán esperaba. Encontró muy informal esa respuesta. Se molestó. Acabamos de leer el 9, faltaría el 10. Sí. Claro. Después de muchos estos sale un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Entonces no había salido nada como él esperaba. Sale este hombre, le da esa orden, pero sin ninguna receta, así muy informal. Y yo creo que nada más miraba para el lado, miraba sus mulas cargadas con oro ahí, ¿verdad? La que llevaba oro, las ropas, y miraba sus medallas, mira que soy yo, Claro. ¿cierto? Y Eliseo tranquilamente dijo, ya di la orden, ahí tenéis la receta, tenéis que hacerlo nomás. Yo creo que muy molesto y muy a regañadiente el general, y confundido, ya vine a perder tiempo para acá. ¿Cuánto viajé para esto? ¿Cierto? Y el 11 dice, y Naamán se fue muy enojado diciendo que él pensaba tener un mejor recibimiento. Creyó que Eliseo saldría, ¿cierto?, a hablar con él, invocaría el nombre de Jehová
y tocaría su cuerpo, y eso no pasó. Fue muy distinto. Entonces estaba muy molesto el general, porque su rey, que era la máxima autoridad de Siria, él habló y el rey se movió al tiro. Hizo los contactos, mandó las cartas al otro rey, ¿cierto? Le puso las mulas con oro, con plata, y acá, que era un profeta nomás, no le dio bola. Entonces el 12 dice, muy molesto, dice: en mi tierra hay ríos más importantes y con aguas más limpias que el río Jordán. O sea, ¿para qué viene para acá si en mi tierra hay ríos más importantes, aguas más limpias, y viene a perder el tiempo para acá? Hasta ahí, ¿cierto? Y el 13 dice: pero sus criados se acercaron a él, le conversaron y le hacen entender que si había hecho un viaje tan largo, ¿cierto?, ¿por qué no lo intentaba? Pero aún molesto, le retumban las palabras del mensajero Eliseo, que le decía 7 veces en el Jordán. Yo creo que el general poco menos que había. Oye, recuerda, 7 veces. Y esa era la receta. Anda al río, le dice 7 veces. Y Eliseo 7 no me convence. Y aquí eran los hijos los que habían creado. Empiezan a insistir de que lo intentara. ¿Verdad? Entonces el rey pensaba como humano, y el general, y Eliseo era profeta de Dios, pues las cosas de Dios son muy distintas. ¿Ah? Entonces, pensando en su enfermedad, el general, ¿cierto?, decide obedecer al profeta. Claro que en su mente, ¿cierto?, humana, él pensaba que la sanidad sería en forma, ¿cierto?, paulatina. O sea, dicho de otra manera, me meto una vez y veré sanidad, o sea, veré resultados. Y lo hace, y se mete una vez, ¿cierto?, y 2, y sigue, y sin resultado. Porque él pensaba que si se metía una vez o 2 veces, a lo mejor las piernas, a lo mejor los pies, iba a aparecer las llagas con un color distinto. Pero él se metió una vez, se metió 2 veces, 3 veces, y seguía igual. No había sanidad. Entonces, yo creo que el general estaba, pero muy molesto. Se mete una vez y 2 y sigue, sin resultado positivo. Cuando llega la 6ª vez, muy molesto, dice: se han burlado, ¿cierto?, de mí. Y más encima el agua estaba helada. Pero como estaba en esa, se zambulle por última vez el rey Naamán. Bueno, ahí, ¿cierto?, grata sorpresa, ¿verdad?, para él. Grata sorpresa para él. Yo creo que él dijo: retiro todo lo dicho. Tenía razón la muchacha israelita y lo dicho por el profeta. Bueno, aquí tenemos que entender que el agua no tenía ninguna sanidad, como él dijo, en un río común y corriente. Aquí la sanidad la hace el Señor, por la hace Dios. Esa era obra de Dios, ¿cierto? Y todo lo que pasó era, ¿cierto?, para que Dios mostrara ahí su poder y para que mostrara su amor. Como decíamos al comienzo, ¿cierto?, este hombre no era israelita, era un sirio, general sirio. Pero aún así, Dios lo sana. Agradecido, ¿cierto?, y con una gran sonrisa, el verso 15, una gran sonrisa, ¿cierto?, de oreja a oreja, vuelve a la casa de Eliseo para agradecer y pagar por lo que pasaba. Porque él pensaba que esto se pagaba. Le muestra las mulas cargadas de oro y la plata. Y Eliseo se niega, no recibe nada. No quiere pago Eliseo. Pero ya hasta ahí, ¿cierto?, el general estaba más que contento porque había logrado lo imposible. Él tenía muchas cosas por qué sonreír y por muchas cosas que lo hacían felices. Pero la lepra no lo dejaba dormir. Y el verso 16, ¿cierto?, dice, Eliseo dice, por la presión de Naamán, ¿cierto?, que reciba el dinero, que Jehová vive, en cuya presencia estaba él, y él no podía recibir nada, no podía recibir la recompensa.
Y el verso 117, entonces Naamán, ¿cierto?, se da cuenta que las cosas de Dios funcionan de una manera distinta. Y dice que desde aquí en adelante no se sacrificará holocausto, ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová, el que lo sanó por medio de el profeta Eliseo. Tal como decía al comienzo, podemos ver aquí, ¿cierto?, de que Dios se expandió y sanó un sirio. Me gustaría, pastor, que buscara usted el Evangelio según San Lucas, el versículo 4. Capítulo 4. Capítulo 4 y el verso 27. ¿Van entendiendo la historia, mis hermanos? Sí. Sí, hermano. ¿La entendieron? Entonces aquí me gustaría hacerle a ustedes una pregunta. Ustedes escucharon la historia, le he dicho en varias oportunidades que el general era un sirio y no era israelita, y se supone que Dios tenía un pueblo que era el pueblo de Dios, Israel. Entonces yo les invito a que nos hagamos una pregunta aquí. ¿Por qué Dios sanó a este sirio y no sanó a su gente? El pastor va a leer ahí el verso 27 del capítulo 4 de Lucas. ¿Qué dice, pastor? Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Eso es. ¿Los demás tienen la cita de Lucas? ¿Margarita? Amén. ¿Lo leyó usted? Amén. ¿Qué piensa usted ahí de eso? Si habían tantos enfermos, ¿cierto? En Israel habían tantos leprosos. ¿Y por qué Dios sana, ¿cierto?, a este hombre que no era de su tierra y sanó a otro? Sí, porque Dios no se- Si a mi pastor, veamos, por favor, mire, el Primera de Reyes, vamos a ver la forma de encontrar el resultado, solución a esto. Primera de Reyes, pastor. Primera de Reyes, capítulo 16. Ya. Del 29 al 34, ¿qué dice? A ver. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omir, sobre Israel, el año 38 de Asa, De Asa. rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Veintidós años. Y Acab, hijo de Omir, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en el pecado, en los pecados de Jeroboam, hijo de Nab, y tomó por mujer a Jezabel. Mire, grabes esa parte, los hermanos, la parte que dice a Jezabel, la esposa de este hombre, para que se recuerde después. Sigo, pastor. Hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que es edificado en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera
haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él, de Bet, él reedificó a Jericó, apreció de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y apareció y apreció de la vida de Segud. Su hijo menor puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Eso es. ¿Entendieron más o menos qué es esta palabra? ¿Cierto? Acab reinó en Israel y fue el de los peores reyes. Y a eso agreguenle que la mujer, la Jezabel, le encantaba matar a los profetas. Esa disfrutaba, ¿cierto?, matando los profetas. A ver, Acab, ¿cierto?, reinó, tal como usted leyó, durante mucho tiempo en Israel. Dice que fue el peor de todos los reyes. Hizo lo malo, pero así deliberadamente ante Dios. Acab. Y la señora que tenía era peor. Ahora, mi hermana Clarita, a ver. Primera de Reyes siempre, capítulo 18. Primera de Reyes, siempre buscando la explicación a esto. Capítulo 18, del 1 al 4, a ver. Amén. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová, Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Amén. Vea quién hacía esto. Jezabel, La mujer. la esposa. Yo le dije, ponga atención en ese nombre, Jezabel. Esa le encantaba, ¿cierto?, destruir a los profetas. Bueno, Elías, ¿cierto?, pasó una experiencia. Todos sabemos que Elías huye, que en una oportunidad se quedó dormido debajo de un árbol, de un enebro, y arrancando porque lo perseguía. ¿Quién cree que lo perseguía? Isabel. Claro. Acá. Entonces, bueno, veamos aquí, ¿cierto?, eso, mi pastor. Primera de Reyes, el capítulo 19. Para que veamos eso, capítulo 19, Primera de Reyes. Versículo. Esto es del 1, pastor, al 21. Vamos a leer harto. Aquí está la explicación de cuando vemos que Elías huye, que está desesperado, que le pide a Dios que quiere morir también. ¿Y por qué huye? Porque lo estaban persiguiendo. ¿Quién era el profeta Elías? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto
tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera Una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras él vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas.
y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, me o la ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matara, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Amén. Bueno, ahí está cierto la historia de Elías. Podemos ver qué pasaba con los profetas en ese tiempo. Que eran perseguidos, que eran sacrificados, que eran masacrados, y no eran bien vistos. Estábamos buscando cierta la explicación por qué Dios sanó a un sirio y no sanó sus leprosos. Hablábamos delante de Jezabel, que era la mujer de este rey, que hizo puras cosas malas. Entonces, para que sepamos, ¿cierto?, algo más de Jezabel, esposa del rey Acab, ahora, y el cuerpo de esa mujer. Mi hermana Clarita era Primera de Reyes, Apocalipsis, el verso del capítulo 2, el verso 20. ¿Qué dice acerca de esta mujer? Amén. ¿Qué dice? 2:20, Apocalipsis. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso, hay una opinión acerca de Jezabel. ¿Quién era? Era una profetisa. Mi pastora, Segunda de Reyes, el capítulo 9, el versículo 37, un versículo, para que sepamos algo más de esta Segunda Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 9, y el versículo 37 que dice acerca de esta dama. y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Eso es. Eso era Jezabel y era la esposa de este rey que hizo tanto daño a ese pueblo. Bueno, preguntábamos, ¿cierto?, por qué Dios sanó lo que decía Lucas 4:27. ¿Se recuerdan? Que serían tantos, ¿cierto?, leprosos en Israel. ¿Por qué Dios sanó a un sirio? ¿Cierto? Entonces, con todo lo que hemos leído, ¿cierto?, nos queda claro de que realmente el pueblo de Dios se había portado muy mal con él. Muy mal. El rey Acab, ¿cierto?, había sido el peor. Dice que fue el peor de todos los reyes. De repente nosotros nos sorprendíamos cuando nos enteramos que Saúl, ¿cierto?, traicionó a Dios. O que David, ¿cierto?, pecó ante Dios. Pero este rey, y con su mujer, adoraban imágenes. Y bueno, usted lo leyó ahí, mucho más que eso. Entonces, yo pienso que Dios hace esto para causar celo a su pueblo. Para causar celo, ¿cierto?, a Israel y decirle, mira, este soy yo. Y esto puedo hacer. Ustedes me dejaron. Ustedes me abrieron la espalda. ¿Cierto? Pero yo sigo siendo Dios. Yo puedo sanar. Y sanó a un extranjero. Sanó, ¿cierto?, a Naamán. Y dice la palabra, Lucas 4 dice, ¿por qué no sanó a su pueblo? Bueno, con todo lo que leímos, ¿cierto?, acerca de esto, cómo actuaban con Dios estas personas, está claro que Dios, cuando le cerraron las puertas, él se fue. Entonces ahí está la explicación por qué Dios, ¿cierto?, sanó a un extranjero y no sanó a su pueblo. Y creo que con justa razón, ¿no? Sí. Se enteró cómo era Jezabel, cómo era este rey, ¿cierto?, que era malo entre los malos. Bueno, ese es el mensaje, mis hermanos. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, ¿cierto? De que el amor de Dios se puede expandir aquí para un extranjero, que a lo mejor este hombre cuando recién ya llegó a su enfermedad, como quiera nosotros, él se sintió mal, porque dijo, este es el final de mi vida, ¿cierto? Ya su vida cambió mucho, pero si miramos ahora, ya sabemos que sanó, nos damos cuenta que Dios usó esa enfermedad para llegar a él. Como también, ¿cierto?, usó esa muchacha que fue esclava, ¿cierto?, y fue vendida, pero fue un instrumento de Dios para poder llegar a la vida de este gran rey y poder mostrar de que él seguía siendo Dios, de que él seguía sanando. Y con esto causó celo, ¿cierto?, y poder despertar la atención de su pueblo, que le habían dado las espaldas. Yo creo que ahí, ¿cierto?, el pueblo de Israel pensó lo que estaban perdiendo, porque de repente, ¿cierto?, nosotros no valoramos lo que tenemos. Y esto pasa a todo nivel. Si usted es un niño chico de 4, 3 años, de repente tiene una pieza que está llena de juguetes. No mira los juguetes, no los pesca. Pero viene otro niño y toma un juguete y inmediatamente le para el carro. Dice que son de ellos. No quiere juguetes. Es un egoísmo innato en las personas. Ya, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar por la palabra y por esta reunión, ¿no? Incline su rostro, bendito Dios y buen Padre Celestial. Muchas gracias, mi Señor, por todo lo que tú nos has dado, por lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor, por esta palabra que tú nos has entregado.
sabiendo, Padre Santo, que tú nos instruyes, que tú nos enseñas, Señor, que tú nos renuevas las fuerzas, nos levantas el ánimo, Señor, nos reconfortas a través de tu palabra, porque es tu voz, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has hablado. Has renovado, Señor, nuestra esperanza y nuestro deseo de servirte, Padre Santo, porque vemos que tú vives y reinas para siempre. Que tu oído, Señor, no sea dañado, que tu brazo, Padre Santo, no sea cortado, que tú vives y reinas para siempre y está ahí. Es solamente cuestión de buscarte. Por eso, Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor. Te decimos que te amamos, Padre Santo. Lloramos, Padre, para que tú nos sigas cuidando, nos sigas ayudando y sigas teniendo misericordia de nuestras vidas, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre Santo, el deseo de buscarte cada día. Que cada día tengamos un tiempo para usted, Dios Santo, para honrarte, para bendecirte, para decirte que te amamos, Señor. Enséñanos, Padre, por misericordia, a negarnos las cosas malas. Enséñanos, Padre, a respetarte, a respetar tu palabra. Y que tengamos siempre un tiempo para ti, mi Señor amado. Gracias, Padre. Yo te ruego, mi Señor, que escuches nuestro clamor, que reciba nuestra alabanza. Y que tú, Padre Santo, puedas motivar a cada uno de mis hermanos, que bendiga sus hogares, que bendiga su casa, su despensa, su salud. Y los que están enfermos, Padre mío, que tú los visites. Gracias, Padre, porque tú lo vas a hacer. Te glorificamos, te exaltamos, Señor, como hijos agradecidos. Y te lo pedimos todo, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Gracias, Señor.